Hace pocos minutos veíamos el detalle de la alfombra roja de la película Neruda, una cinta que narra episodios desconocidos de la vida de nuestro premio Nobel cuando debió escapar durante el gobierno del expresidente Gabriel González Videla. Pero sin duda que el legado del poeta no solo se remite a la literatura, porque en 1939 fue el gestor de una expedición que permitió otorgar refugio a más de 2000 españoles que estaban huyendo de la guerra civil en ese país. Por esos días, el viaje del Winnipeg va a cumplir 77 años y los detalles de esta gran aventura la vamos a revisar en el trabajo que ha realizado Jorge Bravo y Rodrigo Espinosa en este reportaje del domingo. Aquí está incluso la firma en el cable de Neruda, que muchos conocen, y pareciera que algunas cosas no cambian, porque él pide más financiamiento, y dice que no ha obtenido el financiamiento y por qué no se lo mandan. Fue idea del propio canciller sacar un libro con las memorias destacadas del servicio exterior y sus protagonistas, un testimonio, como dice el título, de su vocación de paz. Trae anécdotas, fotos y documentos históricos, entre los que se asoma la rúbrica del más notable de los diplomáticos chilenos. Es una joya histórica, tiene incluso la fecha, junio 22 del año 1939, y creo que es una demostración del entusiasmo de Neruda, pero también de lo que hizo la política exterior de Chile en un momento de tragedia humanitaria. Desde Burdeos, Neruda le escribe al canciller en agosto de 1939 reclamando recursos, pero dando por hecho que zarparán hacia Chile 2000 españoles refugiados de la guerra civil en un barco francés. El viaje del Winnipeg, que cumple por estos días 77 años, se convertirá en el traslado del mayor contingente en la historia de ese exilio republicano. El premio Nobel lo describirá como el más grande de sus poemas. Yo creo que es la más grande de las expediciones que ha llegado a Chile, la que más ha aportado, la más callada, digamos, que no se ha hecho notar, la más productiva desde todos los puntos de vista. Tiene un reflejo mucho más allá de la poesía, que es el exilio republicano español en Chile. Eso fue quizás, ya también lo dice Neruda, mi mejor poema es el Winnipeg, ¿no? Tantos años lleva el escritor Julio Gálvez Barraza hurgando en esta historia, que ha logrado reunir una sorprendente colección de detalles sobre la famosa travesía. Hay un dato curioso, una anécdota curiosa, y es que cuando el barco ya estaba casi listo para zarpar, tuvieron que esperar una semana o así porque lo alquilaron para hacer una película, que era una película de inmigrantes franceses. La película se llama El Inmigrante, ¿no? ¿Y por qué les interesaba? Porque pagaban bien el alquiler y ese barco lo alquilaron para hacer esta película, ¿no? El dinero siempre fue una urgencia para Neruda. El gobierno chileno prometía la acogida a los refugiados, pero tras el terremoto de Chillán ese mismo año, antes de partir a Europa, el poeta debió conseguir los $3 millones necesarios con campañas solidarias en Buenos Aires y Montevideo. Neruda ideó el proyecto, lo planificó y lo costeó. Él lo costeó porque él buscó los recursos para hacer el viaje, ¿no es cierto? Y los otros recursos que faltaban los terminó de encontrar en Francia, ¿no? Con la ayuda de uruguayos y argentinos, Neruda hizo público su arribo a Francia, advirtiendo de su misión a los cientos de miles de refugiados que llegaban a ese país. Al día siguiente estaba yo y cuando llegó Neruda, si no fui el primero, fue el segundo que me recibió. Tenía una libreta, entonces iba anotando. Y me pidió una dirección en París para el caso eventual de que pudiese ser seleccionado, avisarme. Yo salí de la entrevista, salí desanimado, porque no me dio ninguna seguridad. Era uno más. Neruda era un hombre bastante frío, no era cálido, no me dio ánimo.
La selección de los refugiados la hizo el gobierno republicano en el exilio, pero Neruda se reservó 100 cupos para personalmente elegir pasajeros. Gracias a eso, escapó de la guerra con su familia, entre otros, el ingeniero anarquista Víctor Pey. Y habrá sido, qué sé yo, a los 5 o 6 días, o una semana o 2 semanas, no se puede calcular el tiempo, cuando recibí un telegrama diciendo que con el grupo familiar nos presentáramos en Burdeos para subir al barco Winnipeg que vendría a Chile. Llegamos ahí a Burdeos, a donde estaba atracado el barco, estaba Neruda vestido de blanco, con la hormiguita que también estaba vestida de blanco. En la mesa del lado nos daban un par de pantalones, un par de camisas, y con eso subimos al Winnipeg unas 2 o 3 horas antes de que pase. El compromiso con los republicanos españoles se irá desarrollando en Neruda desde su llegada como cónsul 4 años antes en Barcelona y Madrid. Ahí se une, en la bohemia, la difusión literaria y el debate político, con la generación del 27, donde está su gran amigo Federico García Lorca y su futura mujer, Delia del Carril. Toda esa experiencia que tuvo en España lo marcó absolutamente, ¿no? Le cambió la poesía, le cambió la manera de ver la vida, le cambió su concepto político, le cambió el concepto de solidaridad, le cambió muchas cosas. Neruda llega el 34 a España y 2 años después ocurre el golpe de Estado contra la República y se desata la guerra civil. El poeta apoya y ayuda a los milicianos contra el ejército de Franco, aunque su estatus diplomático le exige mantenerse neutral. La guerra comenzó el 18 de julio de 1936, ¿no es cierto? Bueno, al mes siguiente fusilaron a García Lorca. Neruda todavía estaba en España cuando sucedió eso. Bueno, cuando en noviembre del 36 Neruda se va a Francia, hay cartas donde el embajador, el subsecretario, todos le dicen: usted no puede inmiscuirse, usted es un diplomático. No, él se inmiscuyó. Y lo primero que hizo fue, en París, dar una conferencia sobre Federico García Lorca, donde es una conferencia famosa, donde él termina diciendo que ese crimen no lo perdonaremos nunca porque era el mejor de los nuestros. Y cae la República, entonces se abren los campos de concentración y Neruda ve esa cosa terrible de los campos de concentración. Es cuando viene a Chile para conseguir que traigan a Chile algunos españoles. De regreso en Chile, en 1937, Neruda publica España en el corazón, donde denuncia los horrores de la guerra civil y el avance fascista. Mirad España rota, pero de cada casa muerta saldrá metal ardiendo en vez de flores. Como un homenaje, el Comisariado del Ejército del Este, aún en plena guerra, sacó en el frente de batalla una edición numerada con páginas hechas con la pulpa del lino de las camisas de los milicianos abatidos defendiendo la República. Efectivamente son páginas de linos pensadas, se ha trabajado en términos de conservación y de análisis científico de las páginas mismas para efectivamente corroborar esta tesis. Son páginas de lino compuestas para este fin. Por eso se trata de una numeración, de una edición de 500 ejemplares nomás. Chacales que el chacal rechazaría, piedras que el cardo seco mordería escupiendo, víboras que las víboras odiaran. En el mundo solo se conservan 6 ejemplares, uno de los cuales está en la colección donada por el propio Nobel a la Universidad de Chile. Ese texto abre el caudal de su poesía más comprometida y militante. También es interesante esto que hacen los milicianos, de poner en evidencia no solo el valor de las armas o de la lucha, sino también el valor de la poesía, de la escritura. En enero del 39 cae Barcelona, el último bastión republicano de Cataluña, y el pueblo escapa dejando la ciudad desierta sin resistencia.
La retirada se transforma en una huida desesperada, caótica, de familias, autoridades y soldados. De manera que salimos, quedó la familia también dividida. Mi hermano y yo habíamos salido hacia Olot, mi madre con mi hermana se habían quedado en Barcelona. Viendo que bajaban las tropas por los márgenes de las colinas, se fueron hacia el centro y se subieron en un camión. Ella pertenecía a la masonería. Ahí se vio que la desbandada era total, que no se podía organizar ninguna resistencia. Y en ese momento nos dimos cuenta que ya no había nada que hacer y que había que partir. Y el gobierno francés había cerrado la frontera si no permitía el paso. Prácticamente los 400.000 nos decidimos a pasar pues, por la punta de los Pirineos, que no había guardias ni había nada. Ya en Francia, los españoles fueron distribuidos en distintos campamentos improvisados. Mire, eran peores que los campos de concentración alemanes, mucho peores. Al principio no había nada, era en la costa, en la arena, sobre la arena. A la intemperie, se fueron poniendo unos cartones con cosas, de a poquitito. Morían 500 o 1000 cada día, de diarrea, de disentería, de infecciones. Y para esos republicanos ya sabían que volver a España también significaba la muerte, era fusilamiento. Y Pablo Neruda en ese momento, y Chile, se preocupó de esta situación humanitaria y lo nombraron como cónsul especial para los desplazados, los refugiados de la Guerra Civil Española. El sufrimiento de los refugiados levantó una ola de solidaridad mundial para rescatarlos. Y fue así que Neruda comprometió al gobierno, reunió los fondos y arrendó el Winnipeg para zarpar con más de 2.200 españoles el 4 de agosto de 1939. Pisar la primera escalera que subía al buque era una sensación de entrar en el camino de la libertad. Yo recuerdo con mucha nitidez el momento en el cual leva anclas el barco y se despega. Y en la popa del barco, los catalanes habían organizado un coro. Y en el momento de despegar, el coro ya estaba organizado y cantó en ese instante una canción muy linda que se llama L'Emigrant en catalán. Mi madre estaba en el puerto de Burdeos con el barco en la orilla ya prácticamente a punto de zarpar y a mi madre no la dejaban subir a bordo porque ya estaba yo a punto de nacer y le dijeron, usted no señora, usted al hospital. Y mi madre, como buena vasca, dijo, con esto que tengo acá y con este hijo, si usted no me deja subir al barco, yo me tiro al mar. Entonces, vista de la tenacidad de mi madre, dijeron, señora, suba a bordo. Agnes por la esposa del capitán, América por el destino y Winnipeg por el barco de la esperanza. Esos tres nombres recibió la primera de las dos guaguas que nacieron durante la travesía a Chile. Esta foto la sacaron en el barco, recién nacida. Y esta camita donde yo estoy, se la entregaron a mi madre en el barco. El parto de mi madre conmigo fue muy bueno y dice que la atención fue excelente porque la atendieron los médicos que habían a bordo, que eran franceses. Después el capitán del barco invitaba a mi madre todos los días a tomar solcito arriba, donde el puente Mando, conmigo. Así que yo era la regalona, porque no sé, como fue algo especial y dicen que después de mi nacimiento hicieron fiesta en el barco.
El Winnipeg era un vapor de 4 palos utilizado para carga y un máximo de 100 pasajeros, así que habilitaron las bodegas como dormitorios. A las 7 en punto de la mañana, con una canción revolucionaria polaca que nunca la he vuelto a poder identificar, se despertaba con un gran altavoz. Entonces teníamos que pasar por una ducha. Nos duchábamos con agua de mar y a desayunar. Y después a la cubierta, y en la cubierta conversar, hablar, discutir. Siempre cuando ella contaba estas cosas, a nosotros nos gustaba porque era como un cuento bonito, un cuento que empezó triste, muy triste, después tuvieron muchos problemas en el camino y después llegamos, como quien dice, a la felicidad de este maravilloso país. En pleno viaje se declaró la Segunda Guerra Mundial y se conoció el Pacto Germano-Soviético. Como iban muchos comunistas a bordo, el capitán francés se vio de pronto rodeado de enemigos y quiso regresar a Francia. Según Julio Gálvez Barraza, un motín de tripulantes y refugiados hizo recapacitar al oficial. El comité se reunió y se fue a hablar con el capitán y le dijo: capitán, nosotros somos capaces de llevar el barco a Chile, pero usted se puede caer al agua, así que decida. Y el capitán decidió y se quedó en el barco y lo llevó a Valparaíso. Pero antes de llegar a Valparaíso, cuando el barco bajó, el capitán bajó en Arica y se fue directo a un lugar donde había telex y teléfono con su embajada para decirle: estoy en medio de un motín. El 26 de agosto, el Winnipeg atracó en Arica. Como muestran estos documentos del Archivo Nacional, 24 españoles desembarcaron ahí, en su mayoría pescadores gallegos y sus familias. En esos cuadernos se encuentra también la ficha del tipógrafo polaco Mauricio Amster, considerado el gran renovador del diseño y las artes gráficas en Chile y España. Él y su mujer española recibieron una recomendación especial de Neruda para compartir la cabina del Winnipeg. Fue Amster, de hecho, quien diseñó el folleto de bienvenida que recibieron los refugiados tras llegar finalmente a Valparaíso en la tarde del 2 de septiembre de 1939. Recuerdo la imagen de los cerros de Valparaíso con casas de distintos colores, con lucecitas, una imagen muy linda, hermosa. Al día siguiente inició la bajada, nos dieron el primer papel de identidad. Nos vacunaron contra el tifus. Como 500 se quedaron en Valparaíso, repartidos en casas, pensiones, en fin. Y el resto nos trajeron a Santiago. Fueron a Santiago, el que quería ir a Santiago, otros quedaron en Valparaíso, y así cada uno se repartió donde quiso. Mi padre se quiso quedar en Valparaíso porque él en España era marino mercante, entonces él quería mar. Cuando el Winnipeg llegó a Valparaíso, había un tren esperando llevarlos a Santiago, pero se quedaron 400 personas en Valparaíso, 600 se fueron al Trasandino que iba a Buenos Aires y el resto fue en el tren que llegó a la estación Mapocho. Ahí ya fue una dispersión total porque la idea cuando se eligió a los pasajeros y la idea del gobierno de Pedro Aguirre Cerda era poblar los campos, poblar otras ciudades. Después, con el tiempo, yo he descubierto pasajeros del Winnipeg desde Arica a Punta Arenas, están en todas partes. Sumando a los que llegaron antes y después del Winnipeg, Gálvez calcula que son más de 5.000 los refugiados republicanos arribados a Chile. La gran mayoría se integró y contribuyó al desarrollo del país, varios de forma muy notable. La inmensa mayoría encontró trabajo en 15 días, en 20 días. Del grupo nuestro, la primera persona que encontró trabajo 3 o 4 días después de llegar fue mi hermana. Que la selección fue buena, yo creo que fue espectacularmente buena, fue muy buena. Cambiaron muchas cosas y todo bastante en silencio, porque nadie ha hecho alarde del aporte de los republicanos españoles. La travesía cumplió el anhelo del poeta y, como se ve, prestigió para siempre la diplomacia chilena. Aún hoy, el canciller se inspira en esta historia para confirmar que estamos por recibir en el país refugiados de la guerra en Siria. Seguimos honrando el ejemplo de Neruda, por cierto.
El Winnipeg volvió a Francia, pero al servicio del gobierno de Vichy, que colaboró con los nazis. Fue capturado por un velero holandés y luego confiscado por el gobierno británico, que lo rebautizó como Winnipeg II. El famoso paquebote, el Barco de la Esperanza, terminó torpedeado por un submarino alemán y se hundió en el Mar del Norte el 22 de octubre de 1942.